Bien, oigan, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos y todas nuestro invitado de hoy. De verdad que es un verdadero honor eh, partir este nuevo coloquio de este ciclo. Ya creo que es la sexta versión, ya que hemos tratado, ¿cierto?, de conversar con muchos expertos en distintas áreas, pero que sí eh, tratan de vincular la ciencia, la política, las políticas públicas, y todo eso. Entonces, hoy día tenemos el agrado de conversar con dos mujeres muy interesantes. Yo estuve leyendo sus currículum y de verdad que me cuesta extraer más información de la que ellas me dieron porque es demasiada la información. Y a ver, antes de presentarlas, quiero contarles a los que no han venido, porque veo muchas caras nuevas, nombres nuevos en realidad. El coloquio se trata de una conversación donde primero Francisca, que va a exponer un tema, que luego voy a dar el título. Después Cecilia va a comentar lo que Francisca exponga, ¿verdad? Luego Francisca da una contrarrespuesta. Con todo esto ya tenemos aproximadamente 40, no sé, entre 55 minutos. Y después de eso vamos a abrir los micrófonos, ¿verdad?, a los y las participantes del coloquio, ¿ya? Para que hagan su opinión, interrumpan si quieren ir ahí hablando por el chat o cosas así. Todo muy bienvenido. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar a Francisca Reyes, ¿sí?, con su presentación. ¿Es posible pensar en un Honest Knowledge Broker en el espacio legislativo? Discutiendo la interfaz entre la ciencia, la política y las políticas públicas de relevancia ambiental en el Congreso de Chile. Francisca Reyes, quien nos presenta hoy, es doctora en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law en Diplomacia de la Universidad de Tufts, Boston, de Estados Unidos. Es Master of Arts in Law en Diplomacia de la misma universidad y cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado estudios de especialización en el Instituto de Estudios Públicos de París, donde obtuvo los certificados de estudios políticos. Es especialista en la política ambiental internacional con un compromiso directo con las políticas públicas de relevancia ambiental para Chile. A lo largo de los años ha desarrollado investigación en el área de la gobernanza ambiental, Fondo Basal CAPES UC, Núcleo Milenio CECIEP, el Instituto Milenio de Socioecología Costera, junto con entregar un análisis y aporte a la política pública a través de proyectos interdisciplinarios internos de la Pontificia Universidad Católica. Además, cuenta con experiencia en áreas de investigación como negociación internacional, resolución de conflictos y recursos naturales. En cuanto a Cecilia Ibarra, se doctoró en Ciencias Científicas y Tecnológicas por la Universidad de Sussex, de Reino Unido, y en la actualidad se dedica a la investigación. Su área de trabajo son los procesos de cambio tecnológico y gobernanza en áreas relacionadas con el cambio climático desde un enfoque histórico. Se desempeña como investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2 y el Centro de Excelencia en Geotermia en los Andes, SEGA de la Universidad de Chile. Sí. Así que, bien, Francisca, te dejo todo el espacio. Sí, yo creo que hay mucha gente para las presentaciones, así que creo que es mejor que probablemente comiences. Ya eres coanfitriona, si es que quieres presentar, compartir pantalla, etc. Así que veo que hay gente que escucha mal, probablemente lo que les voy a pedir es si pueden cortar sus cámaras y micrófonos, los demás, para que haya una conexión un poco más fluida, ¿cierto?, en el coloquio. Eso, muchas gracias, Francisca, te dejo todo el Zoom para ti. Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias al profesor San Martín, que tuvo la gentileza de invitarme a participar en este coloquio. Con el profesor San Martín fue como
como cuando uno es chico y llega un alumno nuevo al curso o al colegio y uno se encuentra y dice, mamá, llegó un niño nuevo al colegio, y estoy tan emocionado porque creo que vamos a ser muy buenos amigos. Así que fue casi un amor o un amor a la primera conversación, un amor intelectual, por supuesto, no nos malentiendan, porque descubrimos que desde disciplinas completamente diferentes, de historias completamente diferentes en términos disciplinares, nos habíamos encontrado y habíamos recorrido un camino bastante similar y nos encontramos tratando de pensar en preguntas muy parecidas. Y eso siempre en realidad es un regalo, encontrarse con alguien que está igual de curioso que uno, pensando en cualquier tema en realidad. Y en el caso concreto de nosotros, estábamos pensando insisto, desde distintas disciplinas y desde distintas historias, pensando en cómo la ciencia, la política y las políticas públicas, qué conexiones, qué relaciones tenían. Y me encanta el título del coloquio general, porque yo, la verdad es que después de más de 20 años casi trabajando en la universidad, en distintos temas, en distintos proyectos de investigación, todavía no sé responder a esa pregunta, no tengo una respuesta taxativa. Y lo que les voy a presentar hoy día es un poco contarles lo que ha sido mi camino de descubrimiento y lo que yo he podido avanzar para dar algún tipo, digamos, de reflexión, ofrecer algún tipo de reflexión que sea de interés para ustedes en este triángulo de las Bermudas, vamos a decir, que es la ciencia, la política y las políticas públicas. Entonces, lo primero que yo les quiero plantear es que yo tengo todavía un proyecto, pero en esa época llevaba 15 años trabajando en este proyecto que se llama Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional, donde nosotros en un grupo interdisciplinario de 10 profesores de 7 facultades diferentes, lo que hacíamos era observar toda la legislación de relevancia ambiental que se tramitaba en el Congreso Nacional y intentar analizarla y dar una evaluación de, en este caso, el efecto ambiental esperado de esta ley. Entonces, independiente del proyecto en particular y de lo que nosotros tratábamos de hacer, lo que fue muy evidente después de 15 años de trabajo, ininterrumpido, nos dimos cuenta que teníamos un problema. Y que ese problema, y por qué les pongo esa fotito ahí, era un problema que nosotros en nuestra cabeza fraseábamos como el problema del Gran Cañón del Colorado. Porque teníamos dos comunidades, la comunidad científica que producía conocimiento, que estaba en este caso en el seno de la universidad, que era capaz de ver a otra comunidad que estaba al otro lado del Cañón del Colorado, que eran, en este caso, quienes toman decisiones en el Congreso Nacional. Los podíamos ver, sabíamos que estaban ahí, pero no éramos capaces de escucharlos ni de interactuar con ellos. Entonces, empezamos a pensar en que nosotros lo que observábamos eran leyes de, no quiero decir mala calidad, pero quiero decir, ¿cómo lo puedo decir? De dudosa calidad, y en tanto en forma como en fondo, ojo. Y nos pasaba que decíamos, hay tanta investigación que se produce, tanto conocimiento que se produce en el área de biodiversidad, en el área de pesca, en el área del agua, en el área de cambio climático, nombren cualquiera de lo que se llaman las áreas del policy domain de medio ambiente. Y nosotros lo que observábamos era que este conocimiento no permeaba, aparentemente no llegaba a quienes toman decisiones en el Congreso Nacional. Entonces, eso fue el inicio de esta como pregunta un poco, ¿qué está pasando acá? Nosotros trabajamos durante prácticamente 2 años con distintas cosas que son muy propias a la academia. Hicimos estudios comparados, hicimos estudios longitudinales de la realidad con datos en Chile en el Congreso, investigamos, conversamos con distintas personas, aplicamos una metodología muy interesante que se llama de diseño de servicio público, que después les podré contar más, para poder entender por qué esta brecha que nosotros observábamos entre estas dos comunidades se producía. Y resumiendo, muy resumido, podemos conversar de eso después, esta brecha se produce básicamente por 3 familias de problemas, 2 de las cuales
son compartidas con el resto del mundo, incluso países que aparentemente hacen este ejercicio de vincular ambas comunidades mucho mejor, como puede ser el caso de Inglaterra, de Estados Unidos. Primero, lo que la literatura llama las comunidades disonantes, que es algo que probablemente en este coloquio tiene mucho, digamos, que podríamos discutir. Son dos comunidades que hablan lenguajes diferentes, que tienen paradigmas diferentes, que entienden el riesgo, sus tolerancias también al riesgo son diferentes, la incertidumbre como elemento clave también la manejan de manera diferente. Como me dijo un profesor que se llama André Martinuzzi, que ha trabajado en los temas de knowledge brokerage, que es lo que vamos a ver a continuación, me dice la moneda de cambio de ambas comunidades es completamente diferente. Entonces, hay mucho que nos separa. Segundo grupo de problemas que explican esta brecha es lo que hemos llamado falta de incentivos y de capacidades para participar de este encuentro, de este intercambio de conocimiento que se produce cuando se encuentran dos comunidades diferentes. Los profesores, quienes producen conocimiento y están en la carrera académica o incluso en el servicio público, no tienen mayores incentivos para ir a entregar ese conocimiento. La distinción clave acá es que ser buen productor de conocimiento no es lo mismo que ser buen proveedor de este conocimiento. Y como tercer elemento, el que las vías de acceso oficiales, digamos, para que el conocimiento informe el proceso de toma de decisión, especialmente en el ámbito legislativo, en el caso de Chile, son menos en número y de menor calidad que en lo que nosotros vemos fuera, específicamente en los países donde esto funciona un poco mejor. ¿A qué me refiero? En Chile, como ustedes saben, el acceso a participar de las comisiones es lo que nosotros llamamos semicerrado, vale decir, a uno solo asiste si a uno lo invitan y solo hay una fase oral de esa participación. Y además, nosotros tenemos unas limitaciones de acceso a la información de lo que sucede ahí porque las actas del Congreso son también de una calidad irregular y sobre todo entre ellas no son equivalentes, depende mucho de la comisión, entre las cámaras, etc. Entonces, entendimos que había una brecha que tenía explicación. Les quiero solamente mostrar muy brevemente estas cifras que es de un paper que está en revisión actualmente, que les muestra la participación en 10 años de tramitaciones en el Congreso Nacional. Se tramitaron 63 proyectos de ley de relevancia ambiental que pasaron por 26 comisiones diferentes. Durante estos 10 años fueron un poquito más de 2.500 personas en total a participar en las comisiones. De ellas, aproximadamente la mitad, un 54%, participó efectivamente, o sea, habló, contribuyó con algún tipo de input al proceso. De esas 1.260 y tantas personas que hablaron, el porcentaje de participación de lo que llamamos los productores de conocimiento, que congrega académicos, expertos y miembros de think tanks y grupos de estudio, es menos del 10%. Y específicamente en el caso de las universidades son 6.6%. En 10 años, 20 académicos de la Universidad de Chile participaron en total, insisto, en este subgrupo de leyes que son las de relevancia ambiental, pero que es un subconjunto bastante importante y que, como les digo, esto es un estudio de 10 años de 63 leyes y proyectos de ley que pasaron por 26 comisiones diferentes. 17 de la Universidad Católica, 10 de la Universidad de Concepción, 10 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y de ahí hacia abajo tenemos números que van desde 6, pero que básicamente son 3, 2 y 1 académico. ¿Cómo se ve esto en cifras? Esto se ve así. Se ve que tenemos solo 86 personas de la academia de un total, como les digo, de un poquito más de 1.200 personas que participaron en 10 años. Y este total de personas, digamos, este es el desglose total. Ustedes ven, hay una gran participación del gobierno que básicamente lo que va es a explicar las leyes. Congreso, que son los asesores legislativos, asociaciones empresariales, grupos de interés y otros. Ahora,
lo interesante y quizás lo doblemente preocupante, no solo vamos poco los productores de conocimiento, o sea, la ciencia va poco al espacio de la política y de las políticas públicas, sino también quienes van tienen un bias de género. Ustedes ven ahí que en general van mucho menos mujeres que hombres, es cierto, en todas las categorías, pero en el caso de los productores de conocimiento, esto también es doblemente cierto. O sea, de esas 86 personas, miembros de la academia, solamente fueron 25 mujeres. Y ese bias también es de ubicación geográfica. Van prácticamente, o sea, mayoritariamente de Santiago. Entonces, lo que les quiero, y ahora entro de lleno en la presentación propiamente tal, es que los datos en el fondo nos muestran que a lo menos en este subgrupo de estudio, que es el tema ambiental, y en este universo que es de espacio de política pública, que es el Congreso, nos muestra que efectivamente existe una brecha entre estas dos comunidades. Entonces, cuando a mí me plantean pensar en la ciencia, la política y las políticas públicas, lo primero en el fondo que para mí es importante decir es que existe dos comunidades que se comunican poco. Y que esto tiene un impacto, por supuesto, tanto para la calidad y la legitimidad de las políticas públicas, como para nuestro propio ejercicio de productores de ciencia. Y en ese sentido parto aquí entonces preguntándome, bueno, si existe esa brecha y sabemos que existen buenos motivos en el fondo que la explican, ¿cómo podemos entonces pensar, desde qué espacio podemos pensar una relación más conducente, vamos a decir, que sea más rica, más prolífica, más fecunda entre estas dos comunidades? Y aquí creo que es interesante recordar lo que dice el profesor Roger Pielke cuando discute y reflexiona sobre los roles que los científicos pueden tener en la política y en las políticas públicas, cuando distingue que, claro, la ciencia es la persecución sistemática del conocimiento, la política es no solo el arte de lo posible, sino que le lleva, por así decirlo, el ser capaces de negociar, el ser capaces de intercambiar, por lo tanto, puntos de vista, de ser capaces de encadenar un proceso deliberativo que tiene un fin en las políticas públicas, que son finalmente una decisión que encarna una solución o una decisión para enfrentar un determinado desafío o problema. La politización de la ciencia, dice Pielke, sería entonces poner al servicio de la negociación, o sea, de la política, la persecución sistemática del conocimiento. Y Pielke plantea, y esto es, ahí dicen las adaptaciones de donde viene, Pielke ha hecho innumerables presentaciones con esto, incluía la presentación que hizo hace un par de semanas atrás en la Universidad Católica, en el marco del coloquio de ética, del Centro de Ética Aplicada de la universidad, donde tuvimos el placer de compartir con él, el profesor San Martín y yo, y presenta que él presenta 4 modelos normalmente en su coloquio, en su libro, él presenta un 5º modelo de lo que serían los prototipos de cómo el científico, el productor de conocimiento, se encuentra con el tomador de decisión. O sea, cuando el científico sale de su zona de confort, por así decirlo, y aparece en este otro espacio, que es el espacio de la política y de las políticas. Entonces, Pielke nos plantea, voy a ir brevemente solo por esto, porque no estoy segura que todos estén familiarizados con esto, y es interesante de discutir, y de hecho ya con Cecilia algo hablamos el martes, y que plantea que hay un modelo que es el del científico puro. El científico puro, dice Pielke, no existe realmente en el mundo real, y es el que se enfoca principalmente en su investigación, no en el uso que pueda tener o la aplicación de su investigación, y que vendría siendo como una especie de ángel caído del cielo, que es prístino, puro, nada digamos, lo tiñe,
no tiene intereses ni puede ser capturado por intereses. Pilke la hace corta, digamos, y nos plantea que este modelo puede existir en la cabeza de algunos, pero que no existe en el mundo real. Luego plantea que está uno podría decir el otro extremo, es el científico que es un defensor de intereses, y que lo que él quiere es plantear que la solución que él prefiere debe ser la solución de la política pública. Y por lo tanto, no se preocupa de plantear, digamos, alternativas o plantear los pros y los contras, sino que se preocupa, quiere reducir más bien el espectro de estas decisiones y decir a dónde uno tiene que ir a comer. Pilke usa para explicar esto el ejemplo de un concierge de un hotel, y que uno visita entonces un país y le va a preguntar al lobby del hotel a dónde ir a comer. Entonces dice que el issue advocate básicamente va a ser lobby para que uno vaya a comer a la trattoria de la esquina, punto. No le va a decir a uno que existe un restaurante de carne, o que existe un restaurante asiático, o que existen alternativas. Le va a hacer, digamos, toda la apología de la trattoria de la esquina. Queda el Science Arbiter, que básicamente apoya el proceso de la toma de decisión respondiendo a preguntas. Dice que este es un modo bastante común de engagement entre la ciencia y la política, y que básicamente permite que quien produce conocimiento, en el fondo, dé respuesta a algunas de las inquietudes que pueden tener las autoridades, sin involucrarse más. Y finalmente plantea especie como de arquetipo del que yo estoy profundamente enamorada, la verdad, y será muy interesante discutir con Cecilia su perspectiva acá, pero dice que existe una alternativa a esto, que es plantearse que nosotros podemos ser, quienes producen conocimiento, honest knowledge brokers, como bisagra entre dos mundos, de manera de poner a disposición del tomador de decisión un montón de alternativas, o por lo menos dejarle saber que existen distintas alternativas con los pros y los contras de cada uno. El peor de estos 5, que es el que está al lado, es el que hace creer al experto que está dando alternativas, pero que, como dice Pilke, usa patológicamente la politización de la ciencia para conseguir lo que quiere. Entonces tenemos estos 4 modelos principales, digamos, y a mí me gusta pensarlo así, que tiene también, si uno lo pusiera en un espectro, esto ya no lo dice Pilke, así que aquí me pueden echar la culpa, digamos, que tienen que ver, nosotros hemos pensado también con niveles de involucramiento y de engagement con la contraparte. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el científico puro como es impoluto, pone a disposición del que estime conveniente usar su conocimiento y no se contamina, digamos, con el medio ambiente, ni político ni de las políticas públicas. Y esto va increciendo hasta el honest knowledge broker, que tiene, por definición, para cumplir su función, tiene que mojarse. Pilke usa muchas veces la analogía del nadador, diciendo que cuando uno va a hacer esta pega del honest knowledge broker, tiene que estar dispuesto a salpicarse con el agua. Tiene que salir de la zona de confort y tiene que estar dispuesto a que uno le discutan, lo maltraten eventualmente, lo calumnien, no lo pesquen en buen chileno. Espero que haya gente, si no son chilenos, que entiendan la coloquialidad. O sea, tiene que estar dispuesto, dice Pilke, si uno va a nadar en el mar o en las aguas de la política y la política pública, tiene que estar dispuesto a mojarse. Y esto, obviamente, que no solamente significa esta interacción con el mundo de las políticas públicas, sino que también la interacción con el mundo de la ciencia pura, que no está muy disponible muchas veces para que sus preguntas de investigación tengan el test de la usabilidad o el test de la aplicabilidad. Hay bastante debate, y ustedes deben estar más familiarizados que yo incluso, con incluso la pertinencia de que la ciencia tenga que tener algún propósito.
¿Por qué la ciencia debería servir para algo? Concreto me refiero. Entonces, bueno, hay bastante ahí discusión que podemos también retomar. Entonces, lo que es interesante, y esto de nuevo está tomado, adaptado de Pilke, porque pensando en el caso de Chile, yo pensaba, bueno, estos modelos de ciencia y policy, ¿cómo hoy día en el Chile contemporáneo aplica? Entonces, Pilke tiene esta matriz como de decisión. Entonces dice, primero, dice, las decisiones de política pública se sitúan en un contexto donde hay consenso valórico y baja incertidumbre. Entonces yo le pregunto a ustedes, Chile hoy, las decisiones de política pública, ¿dónde se sitúan? Por supuesto que no en un contexto de alto consenso valórico, y por supuesto que no en un contexto de baja incertidumbre en la gran mayoría de los problemas públicos que estamos debatiendo hoy día. Entonces, eso nos lleva inmediatamente a tener las opciones del issue advocate y del honest broker. Y yo pienso, viendo hoy día los debates, por ejemplo, cada uno, bueno, con sus temas. Mis temas son de temas ambientales. Entonces yo pensaba con Dominga hoy día, por ejemplo. No sé realmente si podría yo encontrar algún científico que haya públicamente intentado hacer el rol de no reducir, sino que ampliar las posibilidades de decisión. Creo que tenemos muchos issue advocates y muy pocos honest brokers, por ejemplo. Ahora, lo que les quiero plantear como segunda idea, primera idea en el fondo era, tenemos alternativas. O sea, si vamos a hacer esta pega de intentar que la ciencia se relacione con la política y las políticas públicas, hay distintos espacios desde donde hacerlo. Si uno va a hacer esta pega, es segunda idea importante, es muy importante entender que esto no es que nuestra sabiduría va a iluminar en el fondo a estos otros pobres seres que sepa Dios quiénes son ni por qué están ahí, porque en el fondo tenemos todo tipo de juicios valóricos sobre ellos y sus funciones. Lo fundamental es entender que esta es una relación bidireccional, que como los ingleses lo han descubierto y ya lo frasean así en todos sus documentos, el concepto es el de intercambio de conocimiento. Y esto es muy, muy importante porque significa que hay muchas relaciones bidireccionales que transforman tanto al que emite el mensaje como al que lo recibe, por así decirlo. Este es uno simplificado, es una araña simplificada de una araña que está creada por unos profesores europeos en el marco de uno de los proyectos que se realizó en los años 2003 a 2007 en el marco de un gran fondo de investigación para hacer knowledge brokerage en la Unión Europea. Y en este proyecto ellos desarrollan en el fondo un poco más conceptualmente la idea del knowledge broker y las actividades que hace. Entonces esta es una simplificación que lo que plantea es que efectivamente hay parte de las preguntas de investigación, del mismo cuerpo científico de conocimiento que se va produciendo, se va también moldeando con este ejercicio, así también el desarrollo de identificación de los problemas de política pública y por supuesto la respuesta. Yo después les puedo pasar toda esta referencia, es muy interesante leer este paper. Y como tercera idea, en el fondo, que es un poco expande lo anterior, y esto es fruto de este trabajo que es el profesor que les mencioné, se llama André Martinuzzi. Él es un profesor austriaco que estuvo dirigiendo como este gran fondo europeo, que como les digo duró casi 5 años. Cada uno, son 10 proyectos, cada uno de estos proyectos tenía 2 millones de euros para desarrollarse. O sea, yo le decía al profesor Martinuzzi, el otro día tuvimos una reunión, le decía, profesor, usted sabe, en Chile nosotros llegamos a llorar lágrimas de sangre por un FONDEF que son 200 millones de pesos. O sea, el nivel de asimetría de recursos también, bueno, dice algo también que podemos discutir. Pero el profesor Martinuzzi tiene una óptica muy interesante de esta actividad del knowledge brokering y plantea que estos uno lo puede ver como juegos. Juegos, por ejemplo, de pregunta y respuesta, que considera que los científicos pueden
y deben estar disponibles también para responder preguntas que tiene la autoridad. Y son preguntas que muy probablemente no pueden ser respondidas de buena manera sin tener el input del conocimiento. Piensen en la reciente ley, por ejemplo, de neuroderechos, que se tramitó en el seno de la comisión, de la que todos decimos Comisión Futuro, pero tiene un nombre bastante más largo y sofisticado que eso, en este minuto se me olvida. Ese proyecto de ley hubiera sido inviable si no hubieran tenido el conocimiento que vino de todos los científicos que fueron a participar de ese proceso. Hoy día, por ejemplo, hay 2 anteproyectos de ley emblemáticos que son muy relevantes, que se están realizando, dirigidos, digamos, coordinados y liderados por 2 profesoras que están de la Universidad Católica, que están liderando grupos de muchos científicos. En el caso, por ejemplo, de la profesora Antilén, de la Facultad de Química y Farmacia, ella es además directora de la Sociedad Chilena del Suelo, y están haciendo el anteproyecto de la ley del suelo, un área fundamental que no ha sido regulada en Chile en lo absoluto. Y el otro es el caso de la profesora Carolina Martínez, que está también dirigiendo el anteproyecto de ley de borde costero. Entonces tenemos ejemplos de actividades de knowledge brokering que partieron con juegos de pregunta y respuesta, que se fueron moviendo hacia agenda setting, que tiene que ver con que los que producen conocimiento son capaces de negociar también con el tomador de decisión, que ingresen algunos temas a la agenda, como son los casos que les presenté recién, suelo, borde costero, formación de comunidad, que tiene que ver con armar comunidades frente a ciertos temas, como es, de nuevo, estos 2 casos. El caso de la profesora Antilén, ella está liderando casi 80 científicos que están trabajando en este anteproyecto. Y finalmente, lo que vendría siendo como el juego más avanzado, por así decirlo, de knowledge brokerage, es cuando uno llega a plantear la posibilidad de hacer un reenmarcamiento de los problemas, donde somos capaces de cambiar paradigmas. Les voy a dar otro ejemplo en otra área, y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la disponibilidad de alimentos. Que como ustedes saben, en todos los países del mundo, incluido Chile, es un problema. Hay gente que pasa hambre, y el hambre no está determinada por la ausencia de alimentos disponibles, sino que por la falta de acceso a ellos. Y esto tiene que ver con la ausencia de políticas públicas, en el caso de Chile, que permitieran o incentivaran el que alimentos que estaban a punto de vencer, pero que todavía estaban aptos para el consumo humano, o alimentos que habían sido mal etiquetados, por ejemplo, y que no podían entonces ser vendidos, pero que estaban perfectos, o alimentos que hubieran las cajas, que si ellos se hubieran rayado, se pudieran donar a quienes tenían necesidad de alimentos. Hubo una modificación, en este caso, a uno de los instructivos del Servicio de Impuestos Internos, que permitió que las empresas equipararan en el fondo la donación para no tener, o sea, para poder tener el incentivo a donar, porque hasta antes de esa modificación reglamentaria, si ellos donaban tenían que pagar impuestos, y por lo tanto el desincentivo era mayor, y las empresas preferían destruir estos alimentos antes que tener que hacer toda la logística y pagar además para donar alimentos. Y ahí tenemos problemas, o sea, un problema que fue reformulado en términos de su enfoque para poder, en el fondo, darle una solución de política pública. Entonces, hay muchos desafíos, no me quiero atrasar, quiero dejarle espacio a Cecilia, así que eso lo podemos ver después. Y voy a terminar ahí porque me interesa más la discusión que yo hablar tanto. Entonces, muchos desafíos, perdón, y con eso cierro. Y muchos espacios desde donde hacer este ejercicio. Pero cierro con lo que dice Pilke. Esto significa tirarse a nadar. Y nadie que no se quiere mojar puede nadar. Esto es número 1. O sea, esto es salir de la zona de confort de la ciencia, primero. Y segundo, yo creo que hay que pensar en la importancia y el valor que tiene este ejercicio. O sea, es algo que puede ser incómodo, pero que yo creo que es muy, muy valioso hacerlo, así que agradezco mucho el poder tener este espacio para discutir estos temas. Gracias.
Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias. Eh, Extremadamente interesante. ¿Qué quieres que te diga? Pero tengo que dejar el espacio a Cecilia. Cecilia, también eres coanfitrión, así que te doy el espacio para que comenten la presentación de Francisca. Bueno, muchas gracias. Un tema fascinante. Gracias, Francisca. Ya cuando, como dijo, habíamos conversado el martes y fue muy entretenido porque son temas también comunes en los que desde distintas avenidas en los que hemos estado pensando y trabajando. Yo probablemente mucho menos, pero algo. Entonces yo partí esa conversación del martes diciéndole a Francisca así todo bien, pero eso del honest broker conmigo no, no va. Y les voy a contar por qué a partir de la presentación. Creo que es una línea muy fructífera e interesante el pensar en esto, en los roles, en hacer conciencia de qué significa esta asesoría y a mí sobre todo la parte que presentó Francisca recién sobre esta idea del intermediario, de conocimiento, la encuentro indiscutible tal vez, pero es el adjetivo del honest, que desaparece además en la propuesta europea, sobre el que quisiera comentar, de por qué creo que nos hace mal y que oscurece. Estoy sumamente, como les digo, fascinada con esto de toda la información que han reunido, la reflexión que hay respecto a la participación, a por qué participar. Y en ese mismo sentido, esta idea de los tipos ideales, que el autor ¿verdad? Dice que son ideales, nunca ha pretendido que sean como es la realidad, ni mucho menos, pienso que en nuestra cultura pasa de que es muy atractivo para los investigadores y las investigadoras el pensarse así, como un knowledge broker, incluso mucho más que los otros tipos que yo creo que en el contexto de los temas ambientales, que son los que yo trabajo y también de donde venían las leyes que ha seguido Francisca, eh, el área ambiental es un área conflictiva, la verdad, un área de múltiples controversias. Entonces, en que hay posiciones contrapuestas. Entonces, pensar en algo tan extremo como no cabría, yo creo, pero sí es atractivo. ¿Por qué es atractivo? ¿Por qué resulta tan atractivo este intermediario honesto? Porque en castellano yo estoy de acuerdo con que hagamos nuestro trabajo de manera honesta, en lo que significa la palabra en la RAE, digamos. Pero la interpretación que yo tengo de mi lectura de Pilke, que es mi lectura personal, pero de hace varios años ya, es que igual ahí hay una insinuación, y más que una insinuación, de una cierta neutralidad también. La ciencia es una cosa, la política es otra. Eh, la persona que investiga y que accede al conocimiento, que produce un conocimiento que podría dar todas estas múltiples respuestas frente a las cuales los tomadores de decisiones deciden. Y esta persona honestamente les pone todas las alternativas que son además todas. Y ahí es donde yo creo que es complicado promover el uso incluso de este adjetivo. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en ciencia trabajan en lo que trabajan, es decir, en lo que su cuerpo y su historia les permite. Y nosotros somos herederos de la tradición de Maturana, de la tradición de la Mistral, y yo creo que entendemos eso con claridad, de manera experiencial y desde nuestro cuerpo. No tenemos todas las respuestas, porque lo que decidimos estudiar ya nos lleva a un cierto ámbito de soluciones que no son todas y que tienen que ver con nuestras pasiones. Es un mundo no el más atractivo quizás desde muchos puntos de vista, entonces en general la gente que trabaja en ciencia es apasionada por lo que hace y lo ha elegido porque en eso cree. Y ahí aparece el sujeto político y aparece Maturana diciéndonos todo acto humano es un acto político.
también Pilke en el libro, en el del 2007, que es su libro que se llama The Honest Broker, que es por el que es más conocido, ¿verdad? Dice, uno toma decisiones, entonces esas decisiones también hay que hacerse cargo de ellas. Pero hay esta neutralidad frente a estas decisiones políticas. Nosotros además somos herederos, todos y todas, de la tradición latinoamericana ambientalista. Es Latinoamérica, todo es político y lo entendemos así. En el sentido de que sabemos lo que significa involucrarse en estas conversaciones. Y ahí es donde yo planteo, cuando el querido y recordado Roberto Román, por ejemplo, ingeniero solar de los muy renombrados en Chile, va al Congreso en la discusión de la ley de distribución y generación eléctrica, a pelear porque esté el 10%, en la exigencia del 10% de producción con energías renovables, no es solo porque sea un advocacy, eso lo hace la Sara Larraín, lo hace a otra gente en esa misma comisión, pero es lo que él cree. Él cree en un espacio para las renovables, sabía que la tecnología es posible y lo hace, va por eso. Se toma la molestia de ir, de mojarse, como dice, porque es algo en lo que cree y en lo que investiga, no está separado. Y no es que reduzca las opciones, es que no puede darles otras opciones porque no las conoce, de lo otro tampoco sabe. ¿Por qué Diego Morata, el director del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, va a la discusión todavía, hasta segundo trámite para siempre parece, de uso directo de la geotermia? Porque cree que el potencial que tiene Chile en geotermia de uso directo es infinito y debería ser aprovechado por la ciudadanía, y por eso se toma la molestia de ir. Y no es que vaya allá de manera panfletaria o en estos otros roles, porque él no sabe mucho, la verdad, bueno, algo sabe, pero me refiero a no es un experto en geotermia de alta entalpía, porque así pasa en la ciencia. Y vuelvo a lo que dije al principio, eres experto en lo que elegiste ser experto, y eso ya tiene que ver con tus pasiones y tus valores. Además, en la discusión legislativa en particular, distinto de otras legislaciones donde participan los científicos y científicas en Europa y en los ejemplos que vienen de los que se toma Pilke, no necesariamente están en la legislación, y la legislación sí tiene que ver con valores, y es lo que se discute ahí. Entonces también es un nivel de discusión que entra en lo valórico. Podría dar otros ejemplos, pero es lo mismo que pasaba con nuestra Gabriela Mistral. Cuando ella le escribía a los presidentes para abogar, por ejemplo, por la educación de la mujer, aclaraba primero que esa era su interés, que era una parte interesada con una intención, pero no por eso hacía un discurso manipulador, mostrando solo un camino, pero no le podías pedir a ella que mostrara a los presidentes en curso con los que mantuvo amplia correspondencia, por ejemplo, las múltiples alternativas que habrían de educar o no educar a la mujer. No lo habría hecho y no tendría por qué hacerlo, pero sí había honestidad en cuál era su postura, partiendo la carta con: yo, defensora de la educación de la mujer, esto es lo que planteo, estos son mis argumentos como una intelectual que es rigurosa en presentar su exposición. Entonces, en ese sentido, yo creo que si nosotros nos vamos por el lado porque me parece muy, muy relevante el trabajo que está haciendo Francisca y una discusión necesaria, y además que es una discusión informada. Entonces, ¿qué pasa? Que al proponer esto, ¿con qué se queda la mayoría de la gente? Que no se va a leer el libro de Pilke, se va a quedar con los titulares. Entonces, ese titular se identifica y te mantiene en más que en esta interacción, en esta pureza igual. Y yo lo he escuchado además a decir, eso es lo que queríamos hacer, un honest broker. Nosotros decimos las alternativas, allá decían, pero insisto, decimos las alternativas de lo que conocemos y de lo que hemos estudiado, que no es todo. Y nos tomamos la molestia de hacer la columna, porque nos importa, porque somos seres políticos, porque tenemos valores, porque tenemos intereses, y los manejamos y manejamos esa discusión distinto que lo maneja
las ONG, que son están abiertamente en un rol de jugársela por una solución o un camino. Y yo lo he visto en las discusiones, por ejemplo, las más recientes, las que hubieron a principios de año en la ley de cambio climático. Si uno ve ahí a Montserrat Madariaga, una abogada, hablando sobre participación y la importancia de mejorar la interpretación de participación, incluso del principio de justicia que tiene esa ley, es una perspectiva académica en que provee los argumentos desde los estudios comparados, etc. Y uno escucha después la presentación de las representantes de las ONG, de Puchuncaví, que es otra su argumentación. Pero Montserrat Madariaga está evidentemente comprometida con la participación y no está dando las alternativas, no le va a dar las alternativas a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de cómo podría hacer esta ley sin participación. Entonces, yo solamente planteo que cómo encontramos propuestas dentro de lo que está haciendo Francisca, en que, por un lado, nos tomemos de esto que parece ser tal vez más difícil bueno, no diría, pero en lo que es más fácil encontrar un entendimiento que no oscurezca estas intenciones, que es el tema de intermediar. En el libro de Pilke los ejemplos son bien burdos en esto, en el sentido de gente que impide que otros publiquen un libro. Entonces, claro, eso por supuesto no es honesto, pero este tema de tal vez mostrar o buscar caminos en que participando en estas discusiones las personas se hagan cargo de sus intereses, los muestren y así todos puedan participar en un diálogo franco, informado, que es el que, comillas, se esperaría de estas personas comparadas a otras, pero como ciudadanos y ciudadanas con intereses políticos que los tenemos. Entonces, ocultarlos yo creo que es incluso deshonesto. Pretender que no los tenemos, que vamos a... Así que bueno, eso yo creo ya llevo 10 minutos que era lo que me dijeron, eso es lo que me parece más importante. Yo estaría feliz de participar en un proyecto de darle esta vuelta de cuál entonces podría ser Latinoamérica en los temas ambientales que sabemos que son controversiales, con nuestra tradición y nuestra historia de intelectuales jugados que han sabido separarse. Yo no creo que ninguno de ustedes diría que la Mistral fue una panfletaria y que estuvo por el voto femenino y que siguió sus argumentos y la forma en que los hacía. Como herederos y herederas de eso, encontramos un lugar. Y yo, por lo que veo, lo que decía Francisca, una mayor participación en esta intermediación y enriquecimiento de la política en Chile y de la labor del Senado. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la intervención. De verdad que puntos de vista muy, muy interesantes. Francisca, te dejo la palabra nuevamente. De nuevo, gracias, realmente ha sido un privilegio después de... Y en el fondo, que quiero decir que no lo dije acá, que esto es fuente de un trabajo donde han participado muchas personas ayudando en esta investigación, que ha tenido distintos, digamos, partes de la investigación, que se han hecho en el marco y gracias al apoyo de los núcleos Milenio, CECIEP, el Fondo Basalcape y ahora el Instituto Milenio Socioecología Costera, de los cuales soy investigadora en todos ellos, y en los últimos 2 años, gracias al tremendo apoyo que nos ha dado el Instituto para el Desarrollo Sustentable, para desarrollar el proyecto Vincula, que finalmente pretende ser una plataforma de encuentro entre estas dos comunidades, una especie de sistema de matchmaking entre quienes necesitan el conocimiento y quienes lo pueden proveer.
Y gracias a eso y al apoyo, como digo, de muchas personas, hemos podido llegar a estas conclusiones, más que conclusiones, a estos inputs que les presento. Que eso no lo dije, no está de más. Ahora, en lo que plantea Cecilia, me fascina escuchar la diferencia que siento que hace Cecilia entre el honest broker como persona natural, creadora o productora del conocimiento, que tiene, me encanta, soy una gran admiradora de la Escuela de Maturana, porque efectivamente es muy cierto lo que tú planteas. Uno es ante todo de biología y es desde las pasiones, desde lo que creemos, que nos movilizamos y que hacemos lo que hacemos. Entonces, de cierta manera, como decía Nicolás en el chat, la honestidad intelectual de poder decir desde dónde, reconocer primero uno con uno y después frente a la comunidad, desde dónde uno piensa los problemas, es fundamental. Ahora, yo tengo la sensación de que Pilke lo que hace, o así lo entiendo yo, distingue un poco la figura, como dije, del Honest Knowledge Broker, que es el productor de conocimiento, que como bien plantea Cecilia, yo creo que es muy difícil pedirle a alguien, como los ejemplos que da Cecilia, ¿por qué va a tener que ir el profesor, se me olvida en este instante, Barra creo que era, ¿por qué va a tener que ir el profesor a decir lo que, digamos, él cree y además lo que creen, entre comillas, los adversarios? ¿Por qué le vas a pedir eso? Es mucho pedir, quizá. Yo creo que Pilke está pensando en el Honest Knowledge Broker como una comunidad científica también, que agrega a distintas personas. Es algo que nosotros también hemos descubierto en Vincula, que efectivamente es ese compendio de participación el que permite que el tomador de decisión tenga entonces ese conjunto de alternativas. Eso como tema número uno, que creo que en ese sentido es quizás un rol que podría ser más propio para una comunidad de científicos más que para un científico en sí mismo, entendido como el plantear distintas opciones, no el entendido como plantea bien Cecilia, que uno tiene que ser honesto intelectualmente y plantear desde dónde uno está hablando, obviamente. Reconocer, digamos, desde dónde uno está hablando. Pero junto con eso, creo que hay un rol del Honest Knowledge Broker que Pilke piensa para literalmente un profesional de esta actividad, que no sea la persona que está necesariamente investigando en el tema, sino que sea literalmente el broker, que ahí usando sí el broker en el sentido casi privado, digamos, transaccional, como los brokers que venden, no sé, cátodos de cobre, que simplemente juntan las dos puntas. ¿Y por qué creo que puede ser en ese sentido un honest knowledge broker? Porque lo que nosotros vemos, hay algunos papers, no muchos, pero hay algunos papers que han planteado la posibilidad de que no sea una persona, sino que sea la universidad la que en su conjunto como institución tenga el rol del Honest Knowledge Broker. Entonces, que de cierta manera sea como una especie de ejercicio profesional el que tú le puedas plantear al tomador de decisión las distintas alternativas que hay para solucionar un problema de política pública. Y que es un poco lo que me decía el otro día un profesor, que un político le había dicho, yo quisiera que los economistas se cortaran la mano. ¿Por qué que se cortaran la mano? Porque los economistas siempre dicen, on the one hand esto, on the other hand lo otro. Entonces un político le decía, yo quiero economistas sin mano, economistas que vengan y me digan a lo derecho qué hacer y no me planteen alternativas. Entonces me encanta que nos obligue el comentario de Cecilia a pensar en qué quiere decir Pilke, pero sobre todo cómo entendemos nosotros este apellido de Honest. Porque siento que la actividad del brokering del conocimiento depende el cómo tú enfoques el apellido del Honest, si la hace un científico, un profesional del brokering o una institución. Ese sería como mi respuesta corta, para que podamos quizás alcanzar, nos quedan como, no sé, 5 o 10 minutitos. Sí, tranquila.
Vamos, muchas gracias, Francisca. Bueno, la idea ahora es abrir un poco la discusión con el público, ¿ya? Y bueno, hay una pregunta en el chat y un comentario. Antes de levantar la mano, voy a dar el comentario antes del chat, de la pregunta. El comentario lo hace Nicolás Morales. Dice, de hecho, hay filosofías feministas que defienden que todos tienen sesgos, la objetividad en la práctica de la ciencia se da en la medida que se consideran más puntos de vista. Sí. Yo quisiera, perdona, solo ahí complementar, porque y yo les voy a pasar este texto del profesor Martinuzzi, que es realmente muy interesante, pero él plantea como esto también como por etapas, Cecilia. Dice que cuando nosotros estamos como en el nivel de los facts y de explicar como el causa-efecto, es mucho más posible tener ese rol como el honest knowledge broker, así como, oye, es como, no hay muchas alternativas que complicarse, pero tú después avanzas hacia los statements, los predictive statements, que son, pensando en cambio climático, los escenarios, por ejemplo. Después los interpretative statements, los framing, y después los normative statements. Y en todos esos, o sea, si tú vas a involucrarte en eso, obviamente que el concepto de honest va evolucionando, va cambiando. Yo creo, Cecilia, que podríamos hacerle una réplica a Pili. Gracias. Oye, mira, aquí hay una pregunta de Soledad. Dice, ¿pero es rol de los científicos comunicarse con los políticos o debería ser un intermediario? Cualquiera de las dos puede responder al respecto. Esto Francisca recién, yo diría, cuando dijo esto del que... Yo creo que no para todos. No para todos. Es perfectamente válido, posible e incluso pienso necesario que haya científicos que no interactúen ni tengan en el fondo, creo que debe haber una diversidad. Lo que sí creo que como conjunto, como comunidad, como un todo, tú tienes que asegurar que haya científicos que puedan hacer ese trabajo. Y para poder, tú tienes que asegurarte, por lo tanto, que haya un mínimo nivel de entrenamiento y de habilidades para ello. Y si tu pregunta va hacia si deberían los científicos que hacen ese trabajo tener algún tipo de apoyo profesional para poder hacer esto de manera más eficiente, mi respuesta es sí. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo como paradigmático de esto, es el Policy Lab de MIT, que está dedicado única y exclusivamente a justamente armar espacios donde el conocimiento que producen sus científicos, ayudarlos a que esto pueda ya sea informar, influir, determinar el curso de acción de políticas públicas. Y es un Policy Lab enorme que está en conjunto con el Communication Lab. Entonces, yo te diría, como universidad, como sociedad, tú tienes que asegurarte que haya un grupo que haga esto, pero no todos y cada uno de los científicos. No creo. No sé, Cecilia, si compartirás conmigo, pero... Yo creo que enriquece la democracia el que el conocimiento pueda ser parte de lo que se consideren las decisiones es que este conocimiento en particular del que estamos hablando, el conocimiento académico, de las decisiones del Congreso, y eso depende del tipo de discusiones, supongo. No sé, escuché muchas veces a uno de mis profesores hace muchos años que decía, I went to Brussels. I don't know if they will listen, but I went to Brussels. Y esa era su tarea, y él era el que iba y decía lo que tenía que decir, y se los machacaba todas las veces y no lo pescaban mucho. Pero hay veces, hay temas en los que lo que te decía de participación y esta profesora, es una alumna doctorante ahora en Madariaga, tenía que decirlo ella, o las intervenciones que he visto de Verónica Delgado, por ejemplo, en los temas ambientales. No necesita, pero hay una intermediación que hacen los asesores de los parlamentarios, porque ese es su trabajo, para eso están contratados. Entonces, también ahí hay otra intermediación que hacen la gente de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, hay varios roles que existen y que por eso encuentro tan fascinante el área en que está trabajando ella, que tiene un montón de material, ¿verdad, Francisca?
para hacer más propuestas además de las que ya están haciendo en todas estas maneras en que se accede al conocimiento legislativo, o sea, para efectos legislativos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Francisca. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, aprovechando que tenemos a estas dos expertas aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Yo voy a hacer un comentario, a ver si logro en 1 o 2 minutos expresar la idea, ¿no? Yo creo que, por sin entrar todavía a volver sobre la propuesta de Pielke, ¿no? Yo creo que lo que entrampa la argumentación es hablo como académico y yo sé, y todo, bueno, ambos se comparten, es el hecho de que somos expertos en una disciplina. Ser experto en una disciplina, primero es interesante porque no hay definiciones o reflexiones que se conozcan, digamos, el último, como dice por ahí Frodeman, en los últimos 150 años, que es una disciplina. No hay una reflexión sistemática y rigurosa al modo en que se desarrollan las disciplinas. ¿Y qué es lo que es una disciplina? Una disciplina es el equivalente a un conocimiento no sustentable, porque siempre tenemos la opción, y eso se repite en todas las discusiones, los proyectos, las aulas, de que siempre se puede conocer más, y más, y más, y más. Y en consecuencia tenemos como una concepción, dejando de lado las distracciones epistemológicas, tenemos probablemente inconscientemente el hecho de que una disciplina es una forma de asegurar audiencia. Y en consecuencia, es como alguien lo dice, y es bueno que por último para remover, que se vea así, un cartel. Entonces viene un profesor, como decía Cecilia, y va y me va a decir, no sé si la verdad, pero el convencimiento que tiene que hacerlo porque es un sujeto político también, al Parlamento. Pero está encerrado en la disciplina. Entonces, ¿qué me está diciendo cuando no ha sido capaz? Lo cual cuesta, y tenemos un sistema universitario, y un sistema de promoción, y un sistema de enseñanza, y un sistema de como se suele decir, construcción y o producción de conocimiento, dentro de el hecho de asumir que cada vez que identificamos un fenómeno en aquello que podemos llamar el mundo, la realidad, lo que sea, hay que adscribirle una disciplina. Yo creo que esa es la trampa y que nos hace advocacy permanentemente, digamos, y nos oscurece la honestidad. Yo creo que lo primero que hay que discutir es saber si realmente podemos salir de la trampa de la disciplina, porque la disciplina, al menos, se ha constituido y se ha armado, como decía, me acuerdo, siempre citar a alguien, para citar a alguien antiguo, Durkheim, si yo voy a hacer sociología científica, bla, 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 el punto es mostrarle a la gente que todo lo que cree cómo funciona el mundo no es así. O sea, dicho de manera más fuerte, como lo dice, y me gusta mucho esta colega belga, ¿no? Isabel Stenger, tarde o temprano los científicos creen que la gente son imbéciles. Entonces, creo que la primera discusión para poder intentar saber después cómo hacemos y por qué esto es la disciplina, porque, y creo que eso por supuesto que puede ser discutible, pero todavía me persuade la manera en que Kant vía Hannah Arendt lo plantea. La racionalidad del mundo público no es la racionalidad de la academia. No se razona con, ya sea la lógica, la metodología, etc. No, es otra facultad, como dice, es la facultad del gusto, la facultad de
el juicio. Y yo puedo decir, y probablemente yo también me expongo, que yo veo a mis colegas de varias disciplinas de la universidad, con los cuales he trabajado más en el área de ciencias sociales, son excelentes académicos. Pero cuando continúan con ese modo, diciendo, por ejemplo, es importante que las escuelas dejasen de seleccionar, porque esa era la mejor manera de producir movilidad social, efecto paz, bla, 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 y van al Parlamento e íbamos y lo presentaban, y yo decía, pero no sale de la disciplina. Entonces, yo con eso termino. Creo que la propuesta de Pierre que a mí me sirvió fue tener una propuesta para yo verme y ver a mis colegas. Y a mis colegas pareciera que les importa si van al Parlamento. Pero no sé si les importa. ¿Qué les importa? ¿Qué construcción del mundo público les importa? La construcción del mundo público no se hace ni siquiera con una sola verdad. Muchas gracias, Ernesto, por la intervención. No sé, Francisca, si quieres, o Cecilia, ¿verdad? Opinar al respecto de lo que dice Ernesto. No, yo solo para cerrar quiero cerrar con las palabras que un poco retomar la idea de Cecilia, en el sentido de que creo firmemente que la participación de todos los grupos de una sociedad, incluidos los científicos, no exclusivamente los científicos, es necesaria para un proceso de deliberación pública que sea en calidad y legitimidad adecuado para una sociedad moderna. Entonces, me parece que es fundamental al menos tener la opción en la cabeza para todas las futuras generaciones de científicos de que esto es parte de, es una actividad que deberían, ojalá hagan, la gran mayoría de ellos en algún momento de su carrera, que se preparen para ello en el sentido de que estén alertas de los riesgos que esto también tiene. No discutimos aquí nada hoy, por ejemplo, en lo que es la utilización estratégica de la ciencia, que ya ni siquiera es que uno como científico vaya a presentar sesgado o esconda, sino que es el uso estratégico o no uso que hacen las autoridades del conocimiento científico que llega a sus manos. Ahí, si a alguien le interesa eso, yo recomiendo las lecturas de los trabajos iniciales de Sheila Hasanoff, que ella trabaja en Harvard, y la Carol Weiss, en su libro del 79, donde discute y plantea hasta de la idea del enlightenment como uso de la ciencia, que a mí me seduce mucho porque plantea que el valor de participar de estas discusiones públicas a veces no es que uno le tomen literalmente la propuesta, pero es ayudar a iluminar el debate y transformarlo. Me encanta mucho, me seduce mucho eso que plantea ella. Entonces, yo creo que es una invitación a pensar de que en el fondo este proceso que parecía tan bonito cuando se crea el concepto del policy informed, o sea, el policy making informed by the evidence, que se llama el evidence informed policy making, y que todos estábamos seducidos y creíamos que era llegar y hacer, y que cómo iba a ser tan difícil. Bueno, es difícil dar el tono, saber cómo hacerlo, hay mucho de prueba y error, tira y afloja, mucho de mojarse en el proceso, pero creo que una sociedad moderna que quiere avanzar se debe ese esfuerzo. Así que agradezco la invitación a pensar en estos temas. Con Cecilia vamos a seguir conversando y ojalá, me dio mucho gusto ver a algunos de las personas que no veía hace tiempo, y gracias Eduardo por toda la organización y Ernesto por el coloquio. Cecilia, gracias por haber acompañado hoy día la conversación. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Cecilia. Voy a ir cerrando ya. Así que agradezco y me gusta mucho esto de que se unan más equipos de trabajo, digamos, en las conversaciones, que todos se vayan conociendo, discutiendo y todo eso. Así que nada, muchas gracias, Francisca. Como todos, mucha gente ha dicho en el chat,
Mauricio dice, muchas gracias, Francisca y Cecilia, he aprendido mucho en este ratito, ¿sí? Porque son temas que la verdad no salen a la luz pública y se tienen que conversar, digamos. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, Chao. chao.